Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión para hoy. Creo que teníamos pendiente ya entrar para el tema del protocolo, que es el último tema del programa. Si hay algún comentario, alguna pregunta de los temas anteriores, pues está la oportunidad que puedan formularlo. Tenemos la clase todavía de lunes y me parece que tenemos 2 clases más donde vamos a poder aprovechar para agotar el tema del protocolo, que es el último tema del programa. Este tema es muy importante, toda vez que en Notariado 2 vamos a empezar a usar hojas de papel sellado especial para el protocolo imaginarias, porque vamos a trabajar en hojas de papel español para poder hacer los documentos que vamos a redactar. El tema del protocolo ya lo hemos venido mencionando en algunas oportunidades. Hemos venido mencionando que los instrumentos que se redactan dentro del protocolo, los que van fuera del protocolo, lo del impuesto, que es artículo 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, no es más que un impuesto. Y vamos a ver de dónde surge la palabra protocolo, cuál es la etimología de este término. Pues la etimología viene de un término griego y un término latín, donde los autores todavía no se han puesto de acuerdo, porque hay otros términos que se parecen, que tienen el mismo significado, pero se ha adoptado a nivel general estos 2 términos como los elementos que forman el origen o la palabra, la etimología de la palabra protocolo. El término griego, que es protos, que quiere decir primero en línea, quiere decir que los instrumentos primero están en la línea, porque tienen las hojas de papel sellado especial para protocolo, y después los trasladamos a las copias que se llaman testimonio. Por eso los testimonios también se llaman traslados, testimonios o traslados. Los trasladamos, por eso ese primero en línea, luego venimos, los cotejamos y los trasladamos, por eso colium o colatio, que quiere decir cotejo o comparación. Entonces ahí tenemos los 2 elementos, que tenemos el protos y el colatio o colium, que forman la palabra protocolo como etimología de este término que utilizamos en el fraccionamiento de los instrumentos públicos. El protocolo tiene sus antecedentes desde muy remotas épocas. Ya los romanos, el emperador Bizancio de los romanos, bizantino, el emperador Justiniano, ya tenía regulado en algunos elementos el protocolo, no en los términos que lo conocemos hoy, pero sí ya tenía algunos elementos regulados concernientes al protocolo. Vamos a ver que ahí está justamente este emperador, donde ve que el Imperio Romano empieza a perder poderío como consecuencia de las invasiones de que fue objeto, pues se dedica a emitir leyes, se dedica a atender el tema de los juristas, y dentro de todo este procedimiento que Justiniano, que así fue conocido, el nombre completo es o era Flavius Petrus Abatius Justiniano, y quien se emite ya algunas disposiciones reguladas para los amanuenses, que eran en aquella época los personajes que desarrollaban las funciones de notario. Y vemos entonces que ya en esta época, justamente en Babilonia, teníamos también el código de Hammurabi, que donde también ya se regulaban algunos elementos concernientes a los escribanos. Pero a nosotros nos interesa el código justiniano, toda vez que acordémonos que el derecho romano ha tenido mucha influencia en nuestros fundamentos jurídicos, y vamos a ver ahí, veamos, esa es la época en que Justiniano estuvo rigiendo, y tenemos la inscripción sumeria, que era una de las primeras formas de escribir que aparecen dentro del desarrollo histórico de la humanidad. Vemos también que habían documentos que se quedaban grabados en piedra, como lo vimos cuando analizamos el tema del documento, que por su soporte puede ser en piedra, puede ser en madera, puede ser en papel, y aquí tenemos un documento que quedó grabado en piedra. Dentro del código de Justiniano, vean, ya encontramos elementos muy importantes: la fecha de entrega al escriba de las hojas que se le iban a dar.
El escriba o el amanuense no utilizaba cualquier hoja. Esa hoja se le hacía entrega el conde de las Sacras, quien desempeñaba una función como recaudador de impuestos. Como que hoy en la actualidad la Superintendencia de Administración Tributaria pues desarrolla una actividad similar y es también quien entrega las hojas de papel sellado especial para protocolo. Entonces ya había una fecha en que se le entregaba al notario, ya había un funcionario encargado de entregarle esas hojas al notario y el notario tenía que consignar ya una fecha de redacción. Recordémonos que nosotros en la actualidad el artículo 29 del Código de Notariado determina como un requisito no esencial el lugar y la fecha del otorgamiento. El papel no podía cortarse, el papel no podía alterarse, el papel tenía que mantenerse de una manera íntegra, porque cualquier alteración que sufrieran estas hojas implicaba que se les refutara como que habían sido falsificadas. Entonces el papel había que cuidarlo mucho, no estaba en poder del escriba ni del amanuense, sino que le quedaba a las personas particulares quienes estaban interesadas en el contrato que contenía ese documento. Vemos ahí, está claro que se reputaban falsas si los documentos no constaban en el protocolo, si se alteraba también las hojas. El original se entregaba al interesado, no le quedaba al notario, así es de que el interesado tenía que conservar esas hojas donde estaba redactado el contrato que le interesaba. Vemos ahí hay algunos elementos que en la actualidad están regulados en la legislación y estamos hablando de la época de Justiniano. Luego vemos ahí con el desarrollo de la sociedad, y por eso se recuerda cuando vimos los sistemas de notariado, vimos que el sistema francés llamado sistema latino, llamado de evolución desarrollada, justamente por esto. Porque si vemos, ya en el Código Justiniano habían algunos elementos relacionados con los amanuenses o los escribas, ya en el año 1254, el Alfonso de Castilla ya emite una disposición jurídica que se llama Fuero Real. ¿Qué era el Fuero Real? El Fuero Real era una compilación de leyes, una recopilación de leyes donde se clasificaba por libros. Esos libros había uno que regulaba toda la infraestructura administrativa, que nosotros podríamos llamarle Constitución Política de la República. Había otro libro que regulaba lo concerniente a las personas, los bienes, las sucesiones, el parentesco, que nosotros en la actualidad le podríamos llamar Código Civil. Dentro de este libro, Código Civil ahora, estaban reguladas aquí en el Fuero Real ya elementos de los amanuenses o los escribas. Y entonces vemos ahí que eso fue ya una regulación jurídica más formal, una regulación jurídica donde tiene más impacto dentro de los escribanos derivado de esta legislación en España. El Fuero Real, con el tiempo, una de las características del derecho es que es cambiante constantemente, pues el Fuero Real fue cambiando, se presentaron algunas circunstancias que se consideraron necesarias regular jurídicamente y aparecen las reformas del Fuero Real. Las reformas del Fuero Real fueron la pragmática de Alcalá. La pragmática de Alcalá en 1503, si ustedes ven la escritura, cómo escribían los escribanos en la época de la pragmática de Alcalá, escribían de esta manera. Por eso, justamente, esta forma de escribir de los escribanos en esta época fue provocando varias circunstancias que encontramos reguladas en la actualidad. Una de las circunstancias, escribir de manera legible. Los escribas en esta época escribían de esa manera porque vean las consecuencias que traía. El escriba cobraba honorarios por asesorar. El escriba cobraba honorarios por redactar. El escriba cobraba honorarios por línea. El escriba cobraba honorarios por traducir, por interpretar lo que él había escrito. Entonces vemos que está de manera ilegible. Solo el escriba sabía qué era lo que había consignado acá. Entonces, estas prácticas que fueron causando mucha molestia, mucha incomodidad, no solo dentro de los particulares, sino de las personas que administraban, pues provoca que ya en la pragmática de Alcalá
se hagan ciertas reformas. ¿Cuáles fueron las reformas? 25 líneas por cada lado. 1503, 25 líneas por cada lado. Redactarlo de manera legible y sin abreviaturas. Y además de eso, para evitar todos esos cobros que ponían molesta a la sociedad, se emitió un arancel. Entonces vemos esas reformas que tuvo el Fuero Real y que provocaron la pragmática de Alcalá, pues aún a pesar de la época en que se hicieron, en la actualidad las tenemos reguladas en el Código de Notariado. 25 líneas por cada lado, está en la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. También tenemos que debe redactarse de manera legible y sin abreviaturas. También tenemos el arancel, tenemos regulado el arancel. Y esas fueron las consecuencias que se provocaron al emitir estas reformas del Fuero Real, la pragmática de Alcalá. Bueno, ¿qué estaba regulado en la pragmática de Alcalá? Bueno, pues veamos qué elementos quedaron regulados en la pragmática de Alcalá. El protocolo estaba constituido como libro. En el Código Justiniano no, porque las hojas le quedaban a las personas interesadas. Aquí en la pragmática de Alcalá ya las hojas ya se fueron formando como tomos, como libros. También se le denominó, vean en qué época se le denominó registro. Registro del escribano, registro del amanuense, registro notarial. Ya en la época de la pragmática de Alcalá de Henares. También estaba en custodia del notario. Nosotros lo tenemos regulado en la actualidad en el artículo 19. Que el notario es depositario del protocolo, como consecuencia está en custodia del notario también. Reguló la forma de escribir de manera legible, ya vimos las consecuencias que tenía la escritura de esa época de manera ilegible y que solo el notario podía interpretar qué era lo que había consignado. Y yo creo que, no sé si se recordaba qué era lo que había redactado ahí en esas hojas el escribano del notario. Entonces sabía que ya con la pragmática de Alcalá, las reformas es de que ya tenía que redactarse de manera legible. Vean, ya se podían extender copias. Aquí ya en la pragmática de Alcalá, como ya el registro notarial estaba en custodia del notario, pues el notario ya podía extender copias de los instrumentos públicos que había redactado en el registro notarial. Reguló un arancel justamente por lo que les había explicado, para que los escribas o los amanuenses pues tuvieran una forma de cobrar que le ayudara económicamente al amanuense, pero que no perjudicara tampoco a las personas que requerían sus servicios profesionales. Sus servicios, porque en esa época eran oficios, no era una profesión. Luego se determinaron sanciones. Y les decía, el código de Hammurabi en Babilonia pues era muy drástico. Acordémonos el ojo por ojo y diente por diente en el código de Hammurabi. Pues en el código de Hammurabi, con respecto a los notarios, a los escribas en aquella época, el que alteraba un documento, el que hacía mal uso de esa facultad que le habían conferido, pues era una sanción muy drástica, porque le amputaban la mano al escriba. Era una sanción muy drástica. Pero aquí ya, en la pragmática de Alcalá, lo que había ya son sanciones de carácter económico, sanciones relativas a la suspensión temporal o la suspensión definitiva. También había un minutario. En Guatemala no tenemos minutario, es decir, no tenemos minutas. Sin embargo, nosotros vamos haciendo una especie de minutario con los instrumentos que redactamos, vamos conservándolos ahí en algún archivo, pero en Guatemala jurídicamente no está regulado lo del minutario. Y algo muy importante, que ya en la pragmática de Alcalá ya se podía prever que los otorgantes no pudieran firmar, sino que tenían que dejar la impresión dactilar. Vean desde qué época, 1503 o 1552, vamos viendo estas reformas que hubo del Fuero Real y que en la actualidad las encontramos reguladas en la legislación notarial guatemalteca. En la legislación guatemalteca lo encontramos, lo vimos al principio de las clases, en el artículo 30 de la Constitución Política de la República, donde se determina lo importante aquí para el notario es dos cosas importantes: que los interesados tienen derecho a obtener información de lo que consta en ellas en los registros. Eso es muy importante, principio de publicidad. Pero es también importante
que ese principio se limita, en el caso del notario, que aquellos asuntos que sean recibidos en calidad de confidencia. Esto porque la persona que llegue tiene que justificar qué interés tiene. No es decir, mire, yo quiero ver qué contrato hay en la escritura número 20 que autoricé este año. No, yo tengo que demostrar qué interés tengo para poder pedir esa información al notario que autorizó el instrumento público. Y luego tenemos en el artículo 31 también, donde se menciona que el notario puede extender copias, ya lo vimos que está regulado en la pragmática de Alcalá, que el notario puede extender copias de los instrumentos que tiene bajo su custodia. Esos artículos ya los habíamos leído, los habíamos explicado con anterioridad. El protocolo, vean. Nosotros decimos que las leyes no son para dar definiciones, es decir, las leyes no son para definir algunos aspectos. Sin embargo, en el artículo 8 del Código de Notariado vamos a encontrar regulado la definición jurídica de protocolo. La definición, y esto hay que tenerle mucha atención. Si tienen su código ahí al alcance, pues hay que subrayarlo porque vamos a hacer un par de apuntes ahí. Aquí en primer lugar está la definición jurídica. Ahí podemos anotar definición jurídica de protocolo. Porque ahí está claro. El acápite dice protocolo. Con consignar definición jurídica creo que sería suficiente. ¿Qué es el protocolo? Bueno, pues el protocolo, como lo regula el artículo 8, es la colección ordenada de escrituras matrices, de las actas de protocolación, de razones de legalización de firma, hasta ahí. Esa es la primera parte. Y luego viene la segunda parte y documentos que el notario registra, subrayemos registra porque se llama registro notarial, de conformidad con esta ley. Esta ley. Es decir, que tienen que estar ahí en lo que nosotros llamamos código de notariado, que no es código, es una ley. Ahí tienen que estar los otros documentos que el notario va a registrar, es decir, va a incorporar en el protocolo, va a incorporar al registro notarial. Bien. Luego, en el artículo 9. El artículo 9 es nuestro fundamento. ¿Qué redactamos en papel sellado especial para protocolo? ¿Qué es lo que vamos a redactar ahí? Pues en el artículo 9 está claro. Las escrituras matrices, las actas de protocolación y razones de legalización de firma se extenderán en papel sellado especial para protocolo. Eso, nada más. Eso es lo que podemos nosotros redactar en papel sellado especial para protocolo. No hay más. Bueno, más adelante hacer una observación. Vamos a ver acá que el Código de Notariado entró en vigencia el 1 de enero de 1947. Pero en 1964 entra en vigencia el Decreto Ley 106, más bien conocido como Código Civil. En este Código Civil, en el artículo 962, ya se regula otro instrumento público. La ley posterior, 1964, Código Civil, modifica la ley anterior, 1947, Código Notariado, y como consecuencia, entonces, además de los que están regulados en el artículo 8 y en el artículo 9 del Código Notariado, también es un instrumento público que redactamos en el protocolo, el que está regulado en el artículo 962 del Código Civil. ¿Qué regula este artículo? Bueno, autorizado el testamento cerrado, autorizado el testamento cerrado. El procedimiento para autorizar el testamento cerrado, tenemos que estudiarlo, tenemos que leerlo en los artículos del 956 al 962 del Código Civil, porque ahí vamos a encontrar el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el testamento cerrado lo que contiene es el llamado testamento hológrafo, el que ha redactado la persona de su puño y letra. Llega con el notario y le va a decir, notaria Génesis, yo anoche redacté este documento y aquí está cómo quiero distribuir mi patrimonio para cuando deje de existir, de una manera sutil. Este documento, por ser un testamento hológrafo, pues no tiene validez. Entonces, ¿cómo le vamos a dar validez a este testamento? Pues el notario puede asesorar a su cliente y decirle, mire, vamos a constituir con ese documento que usted redactó
un testamento común cerrado. Acordémonos que los testamentos se dividen en dos grupos: los testamentos comunes y los testamentos especiales. Los testamentos comunes son el común abierto y el común cerrado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a conseguir un sobre de estos, un sobre Manila. Sobre Manila. Y lo que vamos a hacer es que, como esto no tiene validez solo así, pues lo vamos a introducir en este sobre, el testamento. Lo vamos a sellar. Hay unas cintas adhesivas, tape, anchas, y lo vamos a sellar de los 4 lados con tape, a tal manera que el contenido quede protegido. Ya que está cerrado, pues en esta plica vamos a redactar el acta notarial. Aquí vamos a redactar un acta notarial. El acta notarial va fuera del protocolo. Miren el papel que estamos usando. Entonces, creo que se llama papel Manila. Y aquí vamos a redactar el acta notarial. ¿A quién le queda el testamento? Bueno, pues le puede quedar al testador o a la persona que él designe. Eso está en esos artículos que les estoy recomendando que lean. Por favor, les pido que lean esos artículos, de veras. Estoy un poco decepcionado con los resultados de los exámenes, pero yo he tratado de poner todo el esfuerzo, he tratado de ser lo más explícito posible, pero sí me siento bastante defraudado en ese aspecto. Entonces les decía, ya que tenemos aquí el acta notarial, nos va a ocupar los dos lados por los requisitos que debe de cumplir el notario con base al artículo 962. Ya que está redactado, lo va a otorgar, va a firmar el testador, van a firmar los testigos y lo va a autorizar el notario con su firma precedida de las palabras ante mí. Ya lo tenemos. Ya que tenemos, tomamos la hoja de protocolo y esta acta notarial la vamos a transcribir acá. Aquí vamos a transcribir el acta notarial. Y va a firmar el testador, van a firmar los testigos y la va a autorizar el notario. Entonces, ahí ya tenemos ese cuarto instrumento público que se incorpora en 1964, cuando entra en vigencia el Código Civil. Entonces, vemos ahí, ese es el procedimiento. Tenemos 4 instrumentos que se redactan en el protocolo. Ahí en el artículo 9 o en el artículo 8 o en los dos, que sería lo adecuado, anotar, ver del 956 al 962 del Código Civil. Y más que anotar, ver, hay que estudiarlos. Bien, entonces ahí tenemos el tema de los instrumentos públicos, la parte instrumental. Ahí tenemos la parte instrumental y entonces vamos a encontrar que además de la parte instrumental, vamos a encontrar. ¿Se acuerdan que vimos que conforme el Código Justiniano, pues el conde de las Acras era el que entregaba las hojas y que el conde de las Acras era el encargado de recoger los impuestos? Pues cuando nos entregan los lotes de protocolo, pues ahí está el libro donde el notario va a consignar la fecha en que recibe las hojas de papel de protocolo, ¿sí? La fecha en que recibe las hojas de papel sellado especial para protocolo. También va a consignarse cuántos lotes. Cada lote tiene 55 pliegos. También va a consignarse cuántos lotes pagó el notario. Pagó, porque es un impuesto. No es compró, porque no es de él, porque él pagó el impuesto. Entonces hay que consignar cuántos lotes va a recibir el notario. Ya que hemos consignado cuántos lotes, pues tenemos que consignar los números de qué número a qué número son las hojas que estamos recibiendo. 55. ¿Sí? 55 hojas. Entonces de aquí, para qué número va a recibir, número y la letra, y también el número de registro. ¿Qué número de registro? Y 55 hojas. ¿Cuál es el primer número de registro y cuál es el último número de registro? Ahí aparece en el libro
Luego viene el nombre del notario. Y si ustedes ven, por ahí va a aparecer mi nombre porque yo aproveché y le digo a la persona que me atendió, mire, le puedo tomar una foto al libro. ¿Para qué lo quieren? Me dijo. Entonces, le expliqué, mire, pues yo doy clases en la facultad y a mí me sirve para explicar a los estudiantes el procedimiento, ahí están las palabras claves, el procedimiento para recibir los lotes de papel sellado especial para protocolo. Por supuesto que antes de esto hay que haber pagado, ¿no? Hay que haber pagado los 500 quetzales para que el valor de un lote. Si son 500 quetzales es un lote. Si son 2 lotes serán 1000 y así sucesivamente. Y entonces va el nombre del notario, luego viene el número de colegiado, qué colegiado es el notario, luego viene la dirección de la oficina del notario y la firma y el sello del notario. Artículo 9 del Código Notariado que contiene algunos aspectos de este procedimiento. Entonces vemos ahí que las hojas de papel sellado especial de protocolos es un impuesto, vale 10 quetzales cada hoja, vale 10 quetzales cada hoja y se vende o se adquiere o se paga por lotes. Cada lote tiene 55 hojas, 50 hojas que pagamos y 5 hojas que nos dan en concepto de comisión por haber hecho el pago del impuesto fiscal de papel sellado especial para protocolo. Bien, entonces ahí tenemos el procedimiento para recibir las hojas de protocolo y aquí están las características. Esas son las hojas de papel sellado especial de protocolo. Si ustedes ven estas hojas, pues tienen 25 líneas por cada lado, ahí está el anverso y el reverso, tienen en filigrana, tienen un número precedida de una letra del alfabeto, abajo de la filigrana tiene la palabra protocolo y a un costado de la filigrana encontramos el escudo de armas de la República y abajo del precio del papel. Ahí entre el escudo de armas, en la parte inferior, aquí en la parte inferior, se consigna 10 quetzales, que vale 10 quetzales. Luego tiene el emblema de la Superintendencia de Administración Tributaria y esas serían las características de las hojas de papel sellado especial para protocolo. La definición de protocolo, ya vimos, la definición está en la parte del artículo 8 del Código de Notariado. Ahí encontramos la definición jurídica de protocolo. Es la colección ordenada de escritura matriz, actas de protocolación, toma de razón de legalización de firma, y como ya hicimos el apunte, y la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Esa sería la definición de protocolo. Luego vamos a encontrar en esa definición en el artículo 8, porque yo ahorita lo estoy mencionando la primera parte, luego en el segundo párrafo del artículo 8 regula y documentos que el notario registra y demás documentos que el notario registra. Ese término registra hay que subrayarlo porque se deriva de que el registro notarial o el protocolo es un registro estatal. Bien, de esa lectura del artículo 8, que es tan sencillo, tiene como 3 o 4 líneas, se desprende que el protocolo tiene 2 partes, la parte instrumental y la parte documental. Y vamos a ver que dentro de la parte instrumental encontramos los 4 instrumentos públicos que hemos mencionado. Wow. Creo que se fue. Tuve un pequeño problema aquí con la presentación. Ahorita vamos a... Ahorita vamos a regresar a la presentación. Ahí está. Entonces les decía que de la lectura del artículo 8, sumado el 962 del Código Civil, vamos a encontrar que el protocolo tiene 2 partes. Miren, es muy importante, las partes del protocolo.
¿Cuáles son esas dos partes? Pues la parte instrumental, ya les dije cuáles son los instrumentos públicos que se regulan en el artículo 8, más el que está regulado en el artículo 962 del Código Civil, son 4. Entonces la parte instrumental está compuesta, integrada por 4 instrumentos públicos. Y luego viene la parte documental, porque en el segundo párrafo del artículo 8 determina y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Entonces vamos a encontrar que la parte instrumental en el primer párrafo, la parte documental en el segundo párrafo, que está integrada por los siguientes documentos. La parte documental, y se llama parte documental porque no contiene negocio, no contiene contrato. Entonces vamos a ver ahí que las partes del protocolo son dos. La parte instrumental, compuesta por los instrumentos públicos regulados en el artículo 8 y 9 del Código de Notariado, y la parte y sumado el que está regulado en el artículo 962 del Código Civil. Luego viene la parte documental, que les comentaba que son documentos que no contienen negocios jurídicos, no contienen contratos. Entonces, ¿qué contienen? Bueno, pues contienen actuaciones del notario. Por eso se llama parte documental, porque contiene actuaciones del notario. Si ya vimos cómo se integra la parte instrumental, y yo creo que por aquí hay una presentación donde vamos a ver cómo está integrada la parte instrumental. Aquí está. Ahí vemos, parte instrumental. Y está en dos grupos, y hasta con fechas. Porque el primer grupo está integrado por el contenido del artículo 8 y 9, que era el 1 de enero de 1947. Y el segundo elemento va a ser el número 4, que es la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, regulado en el artículo 962 del Código Civil, código que entró en vigencia el 1 de julio de 1960. Entonces ahí tenemos los 4 instrumentos públicos que integran, que componen o que forman parte de la parte instrumental. La parte documental. ¿Qué es la parte documental? ¿Por qué se llama parte documental? Se llama parte documental porque contiene los documentos de las actuaciones del notario. ¿Y cuáles son esos documentos? Pues la razón de cierre en el artículo 12 del Código de Notariado, el índice, que está regulado en los artículos 15, y yo les pido por favor que agreguen el 16, 15 y 16 del Código de Notariado. Ahí está regulado el índice, el contenido, la clase de papel, lo concerniente que vamos a ir explicando más adelante. Y por último tenemos los atestados. Con esto sí les pido por favor que tengan mucho cuidado. Atestados. Porque nos hemos dado cuenta que tanto en el examen técnico profesional como en las distintas variantes que nosotros formulamos, pues cuando presionamos atestados, atestados, la persona que no otorgó testamento. Porque si testado es el que otorgó testamento, pues atestados es el que no otorgó, pero no, no es así. No hay que confundir. Atestados, testado, testamentaría, testamento, son términos que parecieran que son iguales o similares o parecidos o que tienen los mismos efectos, pero todos son distintos. ¿Qué son los atestados? Bueno, pues ahorita vamos a ver. Esta es la parte documental, la razón de cierre, artículo 12 del Código de Notariado, el índice, artículos 15 y 16 del Código de Notariado, y los atestados, que están en los artículos 17 del Código de Notariado. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que ustedes quisieran plantear. Bueno, no hay dudas, no hay preguntas. Sí, Aurora, la escucho.
Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿usted sería tan fino de decirme nuevamente la definición jurídica de protocolo? Yo sé que está en el artículo 8, pero usted le agregó algo del testamento, ¿verdad? ¿Será que lo quisiera escuchar nuevamente con sus palabras? Sí, Perdón. le decía que la definición jurídica del testamento la teníamos desde 1947 en el artículo 8, donde se regula que el protocolo es la colección ordenada de escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Esa es la definición. Bueno, ahora, ¿cómo explicarlo? Ese es otro asunto. No me explican. Dice, explique, pero no me explican. ¿Cómo explicar esto? Bueno, la definición contempla 3 instrumentos públicos. Sin embargo, en 1964, el 1 de julio, entra en vigencia el Código Civil. Y en el Código Civil se agrega o se suma o se incorpora otro instrumento público, la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Y así lo calificó el legislador, instrumento público. En el artículo 962, le vamos a dar lectura para que lo interpretemos. En el artículo 962 del Código Civil se regula lo siguiente. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento, está el calificativo, dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieron. Entonces vemos ahí que ese es otro instrumento público y que se redacta en el protocolo, se autoriza en el protocolo. Y esa es la definición. Esa es la definición, artículo 8 más 962 del Código Civil. Bien. Vamos a la parte documental. La parte documental se le llama así porque son documentos, no contienen negocio jurídico, no contienen contrato, lo que contienen son actuaciones del notario y por eso se llama documento, no se llama instrumento. La parte instrumental ya se quedó, ahora la parte documental. La parte documental es el cierre. La primera parte va por orden, porque así aparecen, así están regulados en el Código Notarial, por orden. La razón de cierre. En el artículo 12 del Código de Notariado encontramos la razón de cierre. Artículo 12 del Código Notariado regula lo siguiente. El protocolo, en el segundo párrafo, para los efectos, se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. Entonces, el protocolo se cierra el 31 de diciembre como regla general. Excepcionalmente, se cierra antes si el notario dejare de cartular. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué puede dejar de cartular el notario? Pues hay varias causas. Una causa puede ser que quede inhabilitado, quedó inhabilitado por algún órgano de los que vimos en el régimen disciplinario, quedó inhabilitado el notario, no puede cartular, entonces tiene que cerrar el protocolo. Otra causa sería el artículo 27 del Código Notariado, se ausenta del territorio nacional por más de un año. Por ejemplo, la notaria Martina de Jesús le notifican hoy que se hizo acreedora de una beca para ir a estudiar a la Universidad Notarial en Buenos Aires, Argentina, por un tiempo de 2 años. Se tiene que hacer sus maletas y irse ya la otra semana, pues tiene que cerrar el protocolo porque va a estar fuera del territorio nacional, aplicando el artículo 27 del Código de Notariado. Entonces se va a ir del territorio, tiene que cerrar el protocolo y por eso va a cerrar antes. Otra causa, si por ejemplo la notaria Génesis Galilea asume cargo público, va a percibir sueldo del Estado, pues dice, bueno, pues, yo ya no puedo cartular, tengo una incompatibilidad, voy a recibir sueldo del Estado.
no puedo ejercer el notariado. Ya le notifican que tiene que asumir ahorita el 1 de junio, pues tendrá los días que quedan de mayo para poder cerrar el protocolo. Esa podría ser otra causa para cerrar el protocolo. ¿Cuál otra causa podría ser? Bueno, sencillamente ya no quiero ejercer el notariado. Ya me cansé, ya no quiero ejercer el notariado, voy a cerrar la oficina, pues, me voy a dedicar a otras actividades y ya no voy a ejercer el notariado. Esa sería otra causa. Ya nos vamos a ver dónde están reguladas jurídicamente. Esa sería otra causa para cerrar el protocolo. Entonces, se cierra antes del 31 en alguna de esas causas que estoy permitiéndome formular algunos ejemplos, y generalmente se cierra el 31 de diciembre. Entonces, el 31 de diciembre hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer la razón de cierre, ¿verdad? Bien. Luego, ¿qué contiene la razón de cierre? Es decir, ¿qué vamos a hacer en la razón de cierre? ¿Qué vamos a escribir al hacer la razón de cierre? Pues veamos en el artículo 12 del Código de Notariado. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá. ¿Qué va a contener la razón de cierre? Pues va a contener la fecha. No dice lugar. Aquí no exige lugar. ¿Cuál sería la fecha? Hoy. Hoy sería 12 de mayo de 2023. Así tendríamos que empezar. Porque no me estaba exigiendo, no me está pidiendo el lugar. Solo me está pidiendo la fecha. Bueno, la fecha de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados. ¿Cuántos documentos, cuántos instrumentos públicos autoricé? Pues como estamos en mayo, pues solo autoricé 10 instrumentos públicos. Entonces vamos a consignar la fecha. Por ahí viene un ejemplo. Solo quiero que veamos el contenido, porque tenemos que saber por qué lo hacemos, ¿sí? Muchas veces buscamos una minuta, buscamos un ejemplo, pero no sabemos por qué estamos consignando. Y por eso es que les exijo que consignen el artículo cuando dan su respuesta, ¿sí? Para que nosotros tengamos claro que ya sabemos dónde está el origen de lo que estamos escribiendo. Bien, entonces consignamos ahí cuántos documentos. Pues autoricé 10 documentos, 10 instrumentos públicos. Luego dice cuántas razones de legalización. Entonces vamos a escribir: autoricé 10 instrumentos públicos. Autoricé. Ustedes ya saben qué es autorizar. 10 instrumentos públicos distribuidos de la siguiente manera: 7 escrituras matriz, 7. 2 tomas de razón de legalización de firma, 2. Ya llevamos 8, 7 y 2, 8. Un acta de que autoriza, una transcripción de acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Ya se sumaron los 10. Ahí están los 10 instrumentos que autorizamos. Luego, ¿cuántos folios tiene el protocolo? El protocolo que estoy cerrando se compone de 45 folios. Son los folios que componen el protocolo. Y luego vienen las observaciones. Aquí tendríamos que consignar una observación, porque estamos cerrando antes del 31 de diciembre. Razón: el infrascrito notario hace constar que cierra hoy en virtud de asumir cargo que lleva aneja jurisdicción, en virtud de haber sido favorecido con una beca para estudios en el extranjero por 1 año o 2 años. Es decir, ahí tenemos que hacer la observación porque estamos cerrando el protocolo antes del 31 de diciembre. Entonces, ese es el contenido de la razón de cierre. Luego tenemos el índice. El índice es un resumen del contenido del protocolo, pero aparte de que es un resumen del contenido del protocolo, pues nos va a indicar qué número de instrumento le correspondió, nos va a indicar quiénes son los otorgantes, nos va a indicar en qué folio lo podemos encontrar, en qué folio encontramos ese contrato que nos están pidiendo que autoricé hace 5 años. Viene la persona interesada y me dice: mire, hace 5 años usted autorizó una escritura de compraventa.
Hace 5 años voy al archivo de la oficina, busco el protocolo de hace 5 años y empiezo a buscar en el índice por el nombre de la persona y voy a encontrar que aparece que es el instrumento número 20 y que está en el folio número 45. Pues me voy al folio 45 y ya tengo para dar información respecto del instrumento público que el interesado requiere. Entonces, ese es el índice. ¿En qué clase de papel se redacta el índice? Si nosotros leemos el artículo 15 del Código de Notariado, que regula lo siguiente: el índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él. 2 observaciones. Papel sellado diferente, distinto o que no sea de protocolo ya no existe. Ya no existe. Ya no se puede utilizar. Ese papel sellado antes se vendía en las tiendas. Ese papel sellado lo distribuía el Estado a través de la Administración de Rentas Internas, distribuía ese papel sellado. Y tal vez alguno de ustedes todavía logró ver algunas tiendas que decía, se venden timbres fiscales y papel sellado. Ese papel sellado lo podía comprar la persona, pero ya no se utiliza. ¿Y cuál es el fundamento que ya no se utiliza? Bueno, el artículo 45 y 46 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial de Protocolo determina: a partir de la vigencia de la presente ley, en sustitución de papel sellado, se va a utilizar el papel que regula el artículo 37, numeral 10, de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Esos artículos hay que leerlos, ahí están anotados en la presentación. Le pueden tomar fotos, pueden grabarlo, pueden escribirlo, pero lo que necesito es que los estudien, por favor, que los lean, ¿sí? Si no leemos los artículos, nos es difícil responder. Hay muchos exámenes que tienen las mismas respuestas, los mismos errores y el mismo punteo. Yo sé que lo pueden hacer en grupo, yo lo sé perfectamente. Yo sé que lo pueden hacer en grupo y eso no está prohibido porque lo pueden hacer. Pero háganlo habiendo estudiado. Me voy a ir con aquel a hacer mi examen. Y si está más perdido que yo. Por eso les digo que me siento defraudado por las notas. Tan mal. Yo he tratado de los artículos, estudien los artículos, lean los artículos. Lean los artículos. Lo de la incorporación lo expliqué tantas veces. Raro el que me lo explicó. Raro el que me lo explicó. Alguien yo le pregunté, la pregunta era sobre la incorporación, y ¿saben qué me escribió? Notoria honradez. Me explicó notoria honradez, ¿qué es esto? Hay unos exámenes que creo que solo hicieron el copy-paste. Pero de la respuesta de la pregunta, nada. Entonces, escribieron como, wow, escribieron bastante. Digo, wow, le dio tiempo para escribir todo esto. Y cuando leo todo, pues aquí no hay nada de pregunta, no tiene nada de relación. Entonces, yo no leo los exámenes, los leo despacio. Uno por uno. Y por eso a veces me tardo en pasar las notas, porque leo. Entonces, sí, les suplico que lean los artículos. No es para ahorita. Que no llegaron a zona mínima, pues bueno, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer otra cosa. Pero es para su futuro. Hoy nos reunimos. Estaba el profesor de procesal civil, estaba el director de área notariado, estaba el profesor de penal, estaba el otro profesor de mercantil. Las notas creo que están la otra semana. ¿Qué fin de semana? Si alguien tiene examen extemporáneo pendiente, hoy por favor me manda un recordatorio porque el examen tiene que ser o sábado o a más tardar el domingo, porque yo tengo que pasar las notas. Tengo que pasar las notas la otra semana.
Y aparte de eso, sí, ya ayer estoy practicando unas revisiones de examen, ya mandé los resultados de la revisión de examen. Y si hay alguien pendiente de revisión, pues que me lo haya pedido dentro del tiempo que establece el reglamento, solo me hace un recordatorio, me dice en qué fecha me mandó el correo, yo lo busco, y si estoy pendiente de hacerle la revisión, le hago la revisión de examen. Vean, yo trato de colaborar en todos los aspectos. Trato de colaborar en todos los aspectos. Pero pues yo tengo 30 y pico, 37 años de haberme graduado. Lo único que hago es compartirles las experiencias y tratar de que ustedes superen. Entonces, pónganle atención a los artículos, por favor. Lean los artículos. Eso es lo que a mí me interesa. Porque me consignan todas las respuestas, pero si no tiene fundamento jurídico, no tiene punteo. Eso está claro en las instrucciones. Y es que, vean, las instrucciones, por eso se las envío antes, por separado. En el Classroom les envío las instrucciones. No obstante que van en el examen, porque tenemos obligación de consignarlas según el normativo. Pero antes les envío las instrucciones para que las lean y no pierdan tiempo al momento que tengan su variante. Entonces ya leí las instrucciones, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Vamos a ver, todos nos fue mal o si hay notas altas. Bueno, pues sí hay notas altas, por supuesto. Hay notas altas. Hay un 30 y algo, hay un 29, hay notas altas. ¿Qué dice María Giovanna? Yo recuerdo que le contesté el correo. Ah, es que ese no le he calificado. Yo voy calificando por orden. Como tienen tienen un número o tienen una letra, pues voy calificando por orden. Para eso me sirven las letras o los números que le consigno. Y así conforme voy calificando, voy de una vez anotando en el cuadro a mano, porque después las tengo que pasar electrónicamente. Conforme voy calificando, voy anotando a mano las notas. Yo me acuerdo que le contesté un par de correos a usted. Bueno, muy bien. Bien, entonces vamos con el índice, ya estamos en tiempo. Vamos por el índice, ya vimos, ya expliqué en la clase de papel. En el código notariado regula que es en la misma clase de papel empleado en él. Veamos el artículo 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. En el artículo 6 se determina que es un impuesto y que cada hoja vale 10 quetzales. Entonces, según el artículo 15, pues tendría que hacerse en papel sellado de 10 quetzales. Porque sí había papel sellado de 10 quetzales, eso existió. Les decía que en las tiendas lo vendían. Pero como a partir de la vigencia de la ley del timbre fiscal ya no se utilizan las hojas de papel sellado, pues a ver si tenemos por aquí la ley. Ahí está claro que a partir de la vigencia, aquí está. Si vemos el artículo 45, y eso está dentro de los artículos que le pedí favor que estudiaran, que leyeran, y si no lo hicieron, sigan, hay que leerlos, por favor. En el artículo 45 de la ley del timbre fiscal, claramente se determina, a partir de la vigencia de la presente ley, se utilizará en sustitución del papel sellado, papel que contenga las características que se indican en el numeral 10 del artículo 33, debiéndose adherir los timbres correspondientes. Pues ahí casi que nos quedamos igual. Nos tenemos que ir al artículo 33, al numeral 10, y vamos a ver qué papel vamos a usar. Artículo 33. Para la correcta interpretación de esta ley debe entenderse, salvo indicación en contrario, que cuando se utilicen las expresiones numeral 10, hoja, se refiere a hoja de papel bond, tamaño carta u
oficio en cualquier actuación, con un uso máximo de 25 o 50 renglones o líneas en cada lado, según se utilice uno o ambos lados de la hoja, con un margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Entonces, ya resolvimos la primera incógnita. ¿Qué clase de papel vamos a utilizar? Papel bond. Tamaño carta, tamaño oficio. 25 líneas por cada lado o 50 si utilizamos un solo lado. Bien. Ahora, ¿qué impuesto? Porque en el artículo 33 regula adhiriendo los timbres correspondientes. ¿Qué impuesto vamos a pagar en el índice? Bueno, esto ya lo habíamos leído, porque está en el artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal. Artículo 5 regula de las tarifas específicas. El impuesto, ¿a qué se refiere este artículo? Resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Numeral 6. Índices. Testimonios especiales, copias simples y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. Entonces, ya sabemos, el artículo 15 tenemos que integrarlo con los artículos 45 y 46 que nos van a obligar a leer el artículo 33, numeral 10, y que nos va a obligar a leer el artículo 5, numeral 6, de la ley de todos, de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. ¿En qué clase de papel lo redactamos? Papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. ¿Qué impuesto cubre el índice? 50 centavos de timbre fiscal por hoja. 50 centavos de timbre fiscal. No me van a decir 50 centavos porque no está bien. Los 50 centavos son de timbre fiscal. O si ustedes quieren, timbre fiscal por 50 centavos. Eso es lo importante. Ya vimos entonces el índice. Están regulados en los artículos 15 y yo les pido por favor que ahí agreguen el 16 porque falta ahí donde menciona artículo 15 CN, código notariado, es 16 también. Y por último los atestados. Hay que tener mucho cuidado, atestados, testados, testamentaría, testamento, palabras que tienen algún sonido similar, pero son diferentes. Los atestados son aquellos documentos que se incorporan al final del protocolo, con los cuales el notario demuestra, acredita o comprueba que ha cumplido con las obligaciones derivadas de autorizar un instrumento público en el protocolo. ¿Se acuerdan cuáles son esas obligaciones? Obligaciones previas, obligaciones simultáneas y obligaciones posteriores. Por ejemplo, ahorita tenemos que irnos adaptando ya a casos. Ahorita tenemos que, porque ya el notariado 2 ya es con casos. Por ejemplo, si en su examen final viniera el caso, los señores A y B se presentan ante usted como notaria o como notario, manifestándole que van a realizar un contrato de compraventa de bien inmueble. Cite qué documentos o qué obligaciones previas debe cumplir como notario. ¿Qué obligaciones previas? Bueno, pues primero tengo que identificarlos, ¿no? Tengo que identificarlos quiénes son los comparecientes. ¿Y cómo los voy a identificar? Pues, lo más común es como el documento personal de identificación. Ese documento personal de identificación que nos van a poner a la vista los contratantes, pues les prevenimos, porque hay que prevenirles. Le voy a reproducir por fotocopia su documento. ¿Y para qué lo va a reproducir por fotocopia? Esa fotocopia la voy a adjuntar al final del protocolo para demostrar que cumplí con mi obligación de identificarlo.
¿Qué otra obligación previa? ¿Cómo me va a demostrar que usted es el propietario del inmueble que pretende vender? Bueno, pues le va a decir, yo tengo mis escrituras. La verdad, nosotros sabemos que no son las escrituras, son una copia de las escrituras que se llama testimonio. Entonces, el notario, ¿se acuerdan de la actividad calificadora, legitimadora? El notario va a calificar, va a legitimar si es el propietario, el que se identificó es el que aparece como propietario, si tiene la razón del registro, es decir, que está inscrito en el registro de la propiedad. Además de eso, a ver si está inscrito, los números de finca, folio y libro. ¿Por qué nos va a servir esos datos? Porque como ahora nosotros los notarios pues tenemos acceso al registro de la propiedad, pues ingresamos inmediatamente, ahorita podemos ingresar con el número de finca, folio y libro, y vamos a ver actividad preventiva. Vamos a ver si el inmueble está libre de gravámenes o limitaciones. Acordémonos del artículo 30. Por advertencia que le hace el infrascrito notario, el vendedor manifiesta que sobre el bien que vende no pesan perdón, disculpe. Les decía que por advertencia que le hace el infrascrito notario, el vendedor manifiesta que sobre el bien que vende no pesan gravámenes ni limitaciones que puedan afectar los derechos del otro otorgante. Eso está en el artículo 30 del Código de Notariado. Entonces, el notario va a cumplir con eso. Es más, puede descargar eso del registro, lo va a imprimir y esas impresiones las va a agregar como atestados. ¿Qué otro atestado puede ser? Está al día en el pago del impuesto único sobre inmuebles. Artículo 69 del Código de Notariado. Hay que adjuntar también una copia del recibo del impuesto único sobre inmuebles. Esas son las obligaciones previas, ¿no? Entonces el notario va a adjuntar esas copias a los atestados porque ahí va a demostrar que cumplió con las obligaciones previas. Mire, es que yo soy el representante legal de la sociedad, soy el representante legal de la asociación, soy el representante legal del menor de edad, soy el mandatario de mi hermano que está en el extranjero. ¿Y cómo acredita esa representación? Bueno, si es de una sociedad mercantil o de una asociación, pues con el acta notarial donde se acredita su nombramiento. Acta notarial de acreditación de nombramiento. Con una copia de esa acta notarial la adjuntamos a los atestados. ¿Para qué? Para demostrar que nosotros calificamos la representación. Acordémonos que la representación que se ejerce es suficiente conforme a la ley y a mi juicio. Entonces tenemos que adjuntar una copia de esa acta notarial donde se acreditó la representación. Si es el representante del menor de edad, pues con la certificación, no con la partida, no, con la certificación de la partida de nacimiento. Pues adjuntamos una copia y si nos dejan la original, pues adjuntamos la original de la certificación de partida de nacimiento y ahí estamos acreditando que nosotros calificamos la representación. Es que yo soy el mandatario. Bueno, pues una copia del testimonio de la escritura de mandato, que puede ser mandato general, puede ser un mandato especial. Judicial no, porque el judicial es para los órganos de jurisdiccional, para los litigios. Nosotros no conocemos de litigios, entonces solamente puede ser mandato general o mandato especial, salvo que sea mandato general con representación y cláusula especial para vender y judicial. Hay dos mandatos en una sola escritura, pero eso sería un caso muy distinto. Entonces, esos son los atestados. Con eso comprobamos, con eso demostramos, con eso acreditamos que cumplimos con nuestra obligación adjuntando las copias de esos documentos. ¿Sí? Bien, ya estamos en tiempo, ya me excedí un poco. Yo espero que en las clases que tenemos pendiente podamos concluir porque
Ya en la otra clase, ya en otra sección vamos un poquito más adelantados, pero lo importante es que quede claro, ¿no? Si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones, entonces, por favor, yo les voy a agradecer que las formulen, ya sea por este medio, ya sea por el Classroom, o ya sea por los correos, el institucional o el personal. ¿No? Tengo que estar revisando todo eso para ver si hay alguien pendiente de revisión y me mandó la solicitud dentro del plazo que regula el reglamento, solo me lo recuerda, yo busco el correo y le doy la revisión. Si hay alguien pendiente de examen extemporáneo, pues tengo dos justificaciones. Una me adjuntó una constancia del Ministerio Público y creo que alguien me adjuntó otro documento, pero sí, de eso estoy seguro que tengo dos por el momento. Entonces, si hay alguien porque el examen tendría que ser el sábado o a más tardar el domingo, yo creo que es más apropiado el domingo por la noche, que ya pues, se supone que ya se terminó toda la actividad el fin de semana. Entonces, porque yo tengo que pasar notas la otra semana. El lunes tenemos clase, estaré publicando notas martes o miércoles a más tardar, porque tendría que incorporar los exámenes que se hicieron de extemporáneos y quienes tuvieron un problema con la plataforma. Y sí les quiero prevenir, en el examen final, sí, por favor, el que entregue en tiempo su examen, pues será calificado. Así, yo les pido, por favor, les voy a dar los 60 minutos, la hora, para que puedan responder su examen final. Bien, si hay dudas, comentarios, observaciones, pues estaré pendiente. Sí, ingeniero, ¿cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, un gusto. Mire, Gracias. ¿el temario del examen final será todo el tema de la clase o va a ser solo una parte? Pues según el programa, tenemos en el punto 7, sistema de evaluación. Se practicarán 2 exámenes parciales. El primero sobre 30 puntos, en donde se evaluarán los puntos 1 al 4 del programa. El segundo sobre 40 puntos, en donde se evaluarán los puntos del 5 al 8 del presente programa. Se elaborará un laboratorio con una asignación de 5 puntos que será parte del segundo parcial. Nosotros no hicimos ese trabajo, sino que nosotros hicimos un examen por 40 puntos y luego dice, y un examen final sobre 30 puntos que cubre todo el programa. Entonces, lo que hacemos es, le damos prioridad a los últimos temas que no hemos examinado, que son los últimos que estábamos viendo, la eficacia jurídica, el protocolo, y hay otros temas, me parece que no habíamos, estamos el protocolo, la eficacia jurídica, el documento y la responsabilidad, porque no lo habíamos calificado. Entonces, le damos prioridad, un 60% a esa parte y el 40% dentro de los temas anteriores. Gracias, licenciado. Bueno, muy bien. Que tengan buen fin de semana.